lo borramos. Y yo había estado viendo acerca de lo que es la fe, y dice, es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, ¿no? Y dice que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello de lo que se cree. O sea, no es que estamos esperando tenerlo, sino que nosotros por fe estamos hablando, ¿no? Por fe estamos viendo lo que va. ¿Estamos bien? Sí. ¿Se puede escuchar? ¡Uy, bien! Ahora sí. Bienvenida, amiga. Qué bueno, qué bendición tenerla con nosotros, Pastora Sara. Estábamos improvisando acá un poco la charla porque queríamos arreglar el tema para que pudiéramos tener la voz de usted, porque no salía el audio, y entonces empezamos a comentar un poquito antes de tiempo. ¿Cómo está, Pastora? Un gusto que esté con nosotros. Un gusto, hermanas preciosas. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida por la invitación. Y aquí estamos para poder compartir la palabra del Señor y este tema tan hermoso que es la fe. Exacto. Creo que es un tema que por ahí estaba dando un concepto, ¿no?, que había encontrado acerca de que dice que significa también el tener confianza plena en algo o en alguien, ¿no? También dice que tiene que ver con algo que podemos tener fe positiva o negativa, ¿no? Es como que es un tema interesante, y en este tiempo recuerdo que cuando le comenté a usted el hecho de estar hablando sobre un posible u otro tema, me dijo, este es el mejor, en este momento el mejor, la fe, me dijo, ¿no? Sí, así es. La verdad que estamos en tiempos que no son tan buenos, y esto no tiene que ver con que soy cristiano o no soy cristiano, los tiempos no son buenos en ningún área. Y la verdad es que hay muchas personas, naciones, que no la están pasando bien, y la fe es importante. Tal vez es un tema que muchos no lo entienden, que muchos no lo comprenden. La fe es una palabra tan pequeñita, ¿cierto? Pero es un tema que involucra mucho. Usted decía, Roxana, es verdad, la fe se canaliza para ambas partes, puede canalizarse en lo negativo, en lo positivo. Y también empezando y poniendo una base que la fe es un tema tan amplio, y poniendo esta base de que todo ser humano tiene fe. La fe humana, pero también está la fe que Dios nos da, que es una fe sobrenatural, una fe que va más allá de lo natural. Entonces muchas veces a la gente le cuesta comprender cómo moverse en fe, qué es la fe, qué tengo que hacer para caminar en la fe de Dios, y es lo que vamos a ir conversando un poquito, ¿cierto?, en esta tarde. Así es. Yo creo que estaba como una pregunta que tenía. Bueno, ante todo le presento a las chicas. Hoy no estoy sola. Ya nos conocimos hace como 4 años, Pastora, creo, ¿no? Como que así yo de improviso fui, escribí en su Messenger y la tuve conmigo en uno de los primeros programas, Sin Fronteras ni Condiciones. Pero estamos en una nueva temporada que viene también juntamente con el Ministerio Jesús Más que Suficiente, que estamos ahí llevando adelante. Y tengo junto conmigo a Susana, María del Puerto, a Normi también, que bueno, me acompañan en la tarde, y que con ellas vamos a estar también ahí con preguntas y compartiendo este tema tan interesante de la fe. Mi querida Rosana, se fue el audio. ¿Nuevamente? No sé qué está pasando. Wow. Estoy tratando acá de ver qué pasa, se fue el audio. ¿En serio? Y yo estoy escuchándola perfecto. Yo la escucho muy bien. ¿Qué habrá pasado? No sé si será problema nuestro, problema de la radio. Bueno, ya vamos a estar viendo, Pastora, un minutito. Vamos a estar ahí viendo qué es lo que está aconteciendo. No sé si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. Nosotros sí. Nosotros bárbaro. Pero ella no escucha. Claro. De acá no escucho nada. Bueno, vamos nosotros Sí. Un minutito. ¿Se escucha ahí? Ahí volvió, sí, se haya cortado de la nada, ahí volvió el audio. Puede ser que sea algo que está pasando, porque dice debajo temporalmente no silenciado, dice como que algo había pasado. ¿Ahora se escucha?
Perfecto. Bárbaro. Bien, bien ahí. Bueno, luego de la presentación, qué poderoso va a ser este programa. Ya lo estoy viendo Por fe. poderosísimo. Por fe, es poderoso. Ahí vamos. Yo pienso que, a ver, vamos por ¿alguna pregunta para que comencemos ahí a avanzar en el tema? Sí, bueno, hablando esto de la fe, y hemos consultado con personas porque también no solamente nos están escuchando personas que son cristianas, sino también las que todavía no conocen del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede una persona conseguir la fe, obtener fe? Oh, Señor. A ver ahí. Ahí volvió, se va y vuelve. No escuché la pregunta, perdón. Entonces, acá en la radio nos están escuchando familias que son cristianas, que son creyentes, y las que no conocen nada del Señor. Ahora, ¿cómo pueden las personas obtener fe? ¿Cómo pueden hallar fe? Es decir, yo quiero tener esa fe que para obtener cosas, para mover una montaña, para conseguir un trabajo que... ¿Cómo hago? Qué pregunta más importante. Bueno, vamos a hablar en conceptos bíblicos para que también las personas que no son cristianas puedan entender. Les decía recién que la Biblia nos enseña que todos nosotros como seres humanos, como personas, tenemos fe. O sea, está la fe natural. ¿Cuál es la fe natural? ¿Cuál es la fe humana? Yo siempre doy un ejemplo básico. No sé, me duele la cabeza. Hay personas que tienen fe a cierto medicamento. Me duele la guatita, tengo fe a cierta agüita. Esa es la fe natural. Pero hay una fe que es la fe sobrenatural, y la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe, que es la fe sobrenatural que tenemos en Dios, es una fe que viene por oír y oír la palabra de Dios. En Romanos 12:3, para poner fundamento a esta respuesta, Romanos 12:3 dice que a todos los que hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, se nos ha impartido una medida de la clase de fe de Dios. Ahí está el epicentro del tema. O sea, el que pone su fe en Jesucristo, le recibe como su Señor, su Salvador, aparte de pasar a ser un hijo de Dios, se nos imparte una medida, ojo con esto, una medida de la clase de fe de Dios. Y luego Romanos 10:17 dice que esta fe que se nos fue impartida viene, a mí me gusta parafrasear un poquito, viene a manifestación por oír y seguir oyendo la palabra de Dios. O sea, respondiendo a la pregunta, pienso que todos queremos movernos en una fe, como decía, de poder mover montes, que es lo que habla la Biblia. Es importante poder conocer lo que la palabra de Dios dice, para movernos en esta fe sobrenatural, esta fe que puede cambiar atmósfera, que puede cambiar situaciones, que puede mover montes. La Biblia habla, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ya podríamos decirle al monte, muévete de aquí y trasládate allá. Pero esta es una fe que es la fe que Dios nos ha impartido. Es una fe sobrenatural y que va a venir a manifestación en nuestras vidas por oír, y no lo digo yo, así lo dice la palabra, y seguir oyendo la palabra del Señor. La palabra va a traer a manifestación esta fe. De ahí la importancia de tener un fundamento de lo que Dios dice. La palabra o la fe siempre va a hablar lo que la palabra dice. La fe que puede mover montes y cambiar situaciones y circunstancias siempre va a hablar lo que la palabra dice. Un ejemplo básico, el ser humano por lo general a veces se suele decir yo no puedo, pero la palabra y la fe dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Sí. Buenísimo, es que es real. Yo creo que lo que está compartiendo, ¿no?, es que muchas veces en este tiempo se vive como demasiado afanado, demasiado preocupado, demasiado lleno de situaciones que nos van llevando y arrastrando a esa fe negativa que hablábamos, ¿no? Esto de que como que todo el mundo empieza a repetir algo que al fin y al cabo es como, por un lado creo, pero por otro lado confieso lo contrario. Y acá vemos que es oír, pero también confesar, también hablar lo que la palabra, ¿no?, en este caso, ¿no?, nos está diciendo. Así es. El apóstol Pablo de hecho lo dijo muy clarito como tú lo dices, Rosana. Él dijo, creí, por lo cual hablé. La fe de Dios en nosotros primero tiene el fundamento de nosotros conocer lo que la palabra dice. La palabra de Dios va a hablar todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Va a hablar del plan de Dios para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Va a hablar del resultado de la obra consumada de Jesucristo en la cruz,
Y ojo con esto, porque lo que Jesús hizo en la cruz, el resultado que él obtuvo en la cruz, es un beneficio para toda la humanidad. O sea, aquí estamos hablando de fe y la fe está disponible para toda la humanidad, no estamos hablando solamente de algo sectorizado. Simplemente la Biblia habla de creer en Jesús, recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Y cuando ya nosotros tenemos esta fe impartida, el fundamento de la palabra es sumamente importante, porque aún hay muchas personas que pueden ser creyentes y pueden tener un conocimiento de la palabra, pero muchas veces se va a levantar en situaciones, en adversidades, se levanta la incredulidad, se levanta la duda, y no es que sea malo, es parte, cierto, del día, y es ahí donde nosotros debemos estar cada día más fundamentados en lo que la Biblia dice. Como les decía recién, cambiar el yo no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiar tal vez la desesperanza de un diagnóstico médico negativo por la llaga de Jesús, estoy sana. Amén. Entonces es importante poder canalizar todo esto en lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Ahora que hay un tema importante, cuando nosotros permitimos que la incredulidad comienza a manifestarse, la vacilación comienza a manifestarse, estas cosas, o el temor, porque muchas veces frente a situaciones, cuando a veces estas situaciones son un poquito límites o que nos están superando, entra el temor al ser humano. Y esto no es que sea malo, solamente tenemos que saber lidiar con todo esto. Pero ya sea el temor, ya sea la incredulidad, ya sea la vacilación, va a provocar en el ser humano una limitancia a creer genuinamente en lo que Dios dice. De hecho, hay una definición. Bueno, la Biblia habla en Hebreos 11:1 y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Esperar de qué? De lo que Dios ha dado a través de Jesús y la obra consumada. Dice, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Te das cuenta? Se habla de estar seguro y habla de convicción. Y una definición de fe tiene que ver, como tú lo mencionabas al principio, con firmemente persuadido, confiado. Esa es la fe de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si estoy en fe o no? Cuando no estoy en fe, por más que yo diga, no, si estoy creyendo, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Pablo decía, examínate, a ver si estás caminando en la fe. Bueno, me voy a examinar frente a la situación, me voy a examinar frente a lo que estoy viviendo. Si no estoy en fe, realmente, porque yo puedo decir por mi boca, a través de palabras, o puedo pensar que estoy en fe, pero ¿cuál es la evidencia? Si no estoy caminando en fe verdadera, voy a estar afanada, voy a estar turbada, voy a estar preocupada, que son ciertos indicadores de no fe. Claro. Si estoy caminando en fe, la circunstancia puede ser totalmente adversa, pero voy a estar en paz, voy a estar, como dice acá la definición, firmemente persuadida en lo que Dios dice. Si Dios dice que Él es mi ayudador, es mi ayudador. Amén. Si Dios dice que Él es mi proveedor, es mi proveedor. Si Dios dice que va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos, Él va a estar conmigo. Entonces, la fe se eleva por sobre lo natural. Yo siempre digo, la fe no miente, la fe no niega las realidades naturales, la fe se eleva por sobre lo natural. Qué importante, pero muy importante, porque todo esto de que a veces decimos, ay, pero bueno, pero lo que pasa de que yo soy humano también, ¿no? Como que reflexionamos, sí, bárbaro, pero ¿en qué estamos creyendo? ¿Dónde nos estamos sosteniendo? ¿En una fe de la que habla el mundo o esa fe sobrenatural? Esa que cree y cree, punto. Hay una realidad, pero nosotros seguimos creyendo porque estamos encima, ¿no? Sí. María del Puerto, que veo que estás ahí por preguntar algo, Pastora. Sí, de lo que estaba diciendo, Pastora, buenas tardes. Entonces la persona que no acepta a Cristo, ¿va a seguir siempre con esa fe natural? Exacto. No va a poder tener la fe sobrenatural. La que no tiene a Cristo. Claro. Mire, la Biblia nos habla en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, se les da el derecho legal de pasar a ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, por haber recibido a Jesús genuinamente en nuestro corazón, también podemos complementarlo con Romanos 12:3. Se nos ha impartido una medida de la clase de fe de Dios. O sea, todos los que hemos creído en Jesús, se nos da el derecho de ser hijos y se nos imparte, entre tantas cosas que Dios nos ha dado, una medida de la clase de fe de Dios. Y ojo con esto, porque
uno dice una medida de la clase de fe de Dios. Al solamente pronunciarlo de labios, la mente no alcanza a recepcionar lo glorioso, lo importante de esto. Porque si vamos al principio de Génesis, Dios dice que empezó a ordenar el caos que había, todo era un desorden, había un caos, y Dios empezó a ordenar todo con palabras llenas de fe. Empezó a decir, hágase la luz, hágase la lumbrera mayor, hágase la lumbrera menor, separa el agua de los secos. O sea, Dios con palabras llenas de fe empezó a ordenar el caos. Y esa fe que Dios tiene, Él nos impartió una medida de su fe. Entonces, ¿quiénes portan o quiénes tienen esta fe sobrenatural? Y no es ser clasista, no es hacer acepción, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, en medio de la conversación yo les decía, o sea, lo que Dios da es para toda la humanidad. El punto es que la humanidad reciba lo que Dios tiene para ellos. Es como cuando yo tengo un regalo. Yo les voy a dar un regalo a ustedes. Yo puedo estar con el regalo en la mano, pero está de parte de la persona si me recibe el regalo. No. Mientras tanto sigue en mi mano, y acá es lo mismo en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado a través de la salvación, la impartición de la fe. Entonces, para poder movernos en esta fe sobrenatural, que se eleva por sobre lo natural, es necesario recibir a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador. Y automáticamente hay una impartición de esta fe sobrenatural que puede cambiar atmósfera, que puede cambiar situaciones. Amén, amén, buenísimo. Ahí estamos con Normita también, que va a hacerle una pregunta, pastora. Un gusto también. Un acá, gusto, sí. pastora Sara. Bueno, hay un versículo bíblico en Santiago 2, 17, 18, que lamentablemente está muy mal interpretado, ¿no? Que dice que la fe sin obra es muerta. A mí me gustaría que usted explique a qué se refiere específicamente el versículo bíblico. Porque sabemos que vivimos por fe y no por obras. Cuando Santiago habla que la fe sin obra es muerta, lo que pasa es que la fe es algo vivo, la fe es algo que siempre va a tener un fruto, va a tener una consecuencia. Es como lo que hablábamos a mitad de conversación, o sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta si estoy en fe o no? Si no estoy en fe, por más que yo piense que estoy en fe, va a haber evidencia. Si no estoy en fe, voy a estar afanada, turbada, como Marta, cuando estaba a los pies ahí con Jesucristo. Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido lo mejor, que fue inclinarse a los pies de Jesús. Entonces, la fe siempre va a tener obras consecuentes. La fe siempre, cuando estoy realmente caminando en la fe de Dios, primero, la fe siempre va a hablar lo que la palabra dice. La fe siempre se va a alinear a lo que Dios dice de mí y para mí. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Todo lo que Jesucristo ganó, conquistó y ganó a través de la obra consumada. Sanidad para mi vida, por la llaga de Jesús he sido sana. Libertad para mi vida, justificados, a todos nuestros pecados fueron perdonados. Dice también en Filipenses que Dios ha suplido todas mis necesidades, de acuerdo a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y así podemos mencionar tantas promesas de Dios para nosotros. Entonces, la fe siempre se va a alinear, a armonizar, a hablar lo que la palabra dice. Por eso Santiago dice, la fe debe llevar fruto. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no tengo un fruto consecuente, ejemplo, puede haber un diagnóstico médico. Tal vez han dicho, wow, ¿sabes qué? Tienes un cáncer radical. Sí, esa es la realidad natural. Yo no la voy a desmentir y la fe tampoco la desmiente. Pero la fe que siempre habla la palabra, la fe que siempre está firmemente persuadida en lo que Dios ha dicho, la fe que está confiada en lo que la palabra dice, la fe se va a elevar más alto que lo natural. Lo natural dice cáncer, pero la fe va a decir, sana soy por la llaga de Jesús. Amén. Entonces la fe siempre va a tener obras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba viendo ahí un poquito hay saludos, Su, ¿tenés algo ahí para agregar? Acá tenemos... Estamos como muy atentos porque es un tema muy interesante y que sabemos que es algo tan vigente, tan necesario a poder tenerlo entendido no desde solo la cabecita, como decimos, sino desde el corazón, para que cuando vienen las pruebas, las situaciones que sabemos que no vienen del Señor, esas pruebas, ¿no?, que por tanto tiempo hemos tenido tan marcado, las pruebas que Dios nos manda, sino las situaciones, ¿no?, que se van poniendo en el camino de distintas circunstancias. Qué importante es estar establecido en la fe verdadera, ¿no? Sí, Su, te escucho. Y acá tenemos a Gachi Gra, que dice bendiciones. Ella está ahí atenta. Sí. Y también está Carmina Díaz.
que dice, sí, se escucha bien, está todo bien, está todo Está bárbaro, así afirmando que se escucha. sí, está afirmando que se escucha, así que bendiciones Bien, para todos. bien. ¿Tenías alguna pregunta ahí con que querías compartir? Acá hablando un poco de lo que la pastora estaba comentando, que decía en Romanos capítulo 10, versículo 7, dice que así que la fe viene por el oír. Qué importante que esto es lo que oímos, ¿no? En medio de este tiempo que, como se inició la conversación, que es tan difícil, el mundo lo que está viviendo es tan difícil, y lo que se escucha también muchas veces es tan contrario a todo lo que Dios habla, es cómo tenemos que estar muy alerta a lo que escuchamos, porque el oír tiene mucho que ver con esto de la fe. El oír alimenta y fortalece la fe. El oír hace que uno también pueda renovar la mente, los pensamientos, el ver las cosas no tan distorsionados, sino más bien enfocados, ¿no? Y lo que decía usted recién, que la realidad existe, es algo que está, pero la fe me eleva, me hace ver todo desde arriba. Entonces yo capturo esto, ¿no? Por ejemplo, el oír. ¿Qué cosas nosotros deberíamos oír? Agarrar YouTube y leer y escuchar todos los mensajes, saber todos los mensajes son buenos en YouTube, y eso a mí me va a edificar y va a fortalecer la fe. ¿Qué le diríamos a la gente que a veces está tan metido con esto de internet, ¿no? Y ¿está bueno esto? ¿Hasta qué punto? Qué importante esa pregunta, amada. Porque a veces lo que está en internet, lo que está por YouTube, no todo es 100% correcto. De ahí la importancia de estar fundamentados en la palabra. Y tal vez cuando hablo de fundamentado no estoy hablando de que tenga cátedras de la palabra. Hay personas que a lo mejor son nuevitas, están recién escuchando de la palabra, como otros ya pueden llevar años. Pero cuando hablo de fundamento de la palabra es estar conscientes, informados, escuchando, leyendo lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque si sé lo que la palabra dice, si sé lo que Dios dice, recordando que la palabra es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Si queremos saber cuál es el corazón de Dios, la palabra lo expresa. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, la palabra lo expresa. Entonces, cuando tenemos un conocimiento, un fundamento de la palabra, que es el corazón revelado, la voluntad revelada de Dios para nosotros, cuando escuchemos tal vez, y que a todos nos pasa, que a lo mejor a veces escuchamos una enseñanza, una exhortación, una predicación por YouTube, por internet, vamos a poder tasar. Y estoy hablando en el buen sentido, no estoy hablando de decir, hey, esta persona está haciéndolo mal, no. Estoy hablando de decir, esto es bíblico, esto no tiene fundamento bíblico. Por ejemplo, voy a meterme en un tema un poquito controversial, pero a nivel general. Por muchos años se habló que la prosperidad es mala, y se escuchó por mucho tiempo, la prosperidad es mala, la prosperidad es pecado, y la Biblia no habla que la prosperidad es mala. De hecho, Eclesiastés dice, el dinero sirve para todo. La Biblia habla en Filipenses 4:19 que Dios ha suplido todas nuestras necesidades. La palabra habla en 2 Corintios 9:8 que Dios nos da para todas nuestras necesidades, para que siempre tengamos en abundancia. Entonces, la palabra, por ejemplo, hablando en este contexto, habla que la prosperidad es buena. Dios nos dio prosperidad, y de hecho no solamente financiera, sino que prosperidad en el alma, prosperidad espiritual, prosperidad emocional. Entonces, cuando uno tiene un fundamento de la palabra, uno va a poder tasar, sopesar y decir, esto es bíblico, esto es lo que realmente Dios dice. Y es un tema tan delicado porque muchas personas, cuando no tienen un conocimiento, un fundamento o una base de la palabra, creen a todo lo que escuchan. Y a veces lo que escuchan no está genuinamente un 100% real a lo que la palabra dice, y eso lleva a una distorsión. Tu hermana tocaste un tema súper importante, la renovación de los pensamientos. Porque para poder renovar pensamientos, que sí debemos hacerlo, debemos tener conocimiento de la palabra. Lo único que va a renovar pensamiento es el conocimiento de la palabra. Vuelvo al ejemplo que di. Para cambiar el yo no puedo, y yo pienso que muchos seres humanos lo tienen en su boca y en su corazón, la única forma de cambiarlo es conocer lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy renovando pensamiento, y al renovar el pensamiento, cambiar el pensamiento equivocado por el pensamiento de Dios para mi vida, renuevo pensamiento, comienzo a creer lo correcto. El creer en lo correcto me lleva a pensar en lo correcto, hablar lo correcto y actuar lo correcto. Entonces aquí, respuesta, es necesario un fundamento de la palabra, porque no todo lo que se dice es
genuinamente lo que Dios ha dicho de nosotros y para nosotros. Bien, bien ahí. A los que están siguiéndonos pueden hacer preguntas, pueden poner ahí alguna preguntita si quieren para la pastora Sara. Está atenta, hoy ha dispuesto su tiempo para nosotros, es un honor tenerla con nosotros, pastora. Realmente hace mucho que no la veía así en el programa, así que para mí un gusto que esté acá, y las chicas también, de poder compartir este tiempo. Y recordarles que puedan estar ahí también la gente de San Miguel comunicándose con nosotros, porque están a través de la 105.1 desde este lugar. Normita, San Miguel, dije, ¿querés preguntar algo? Yo quería preguntarle a la pastora, ¿la fe es un don de Dios? Si usted me pregunta don, sí, porque don es regalo. La fe es un regalo de Dios para nosotros, como todo lo que Él nos ha dado, empezando por la salvación. Efesios lo grafica tan preciso, Efesios 2, que dice la salvación es un regalo. Junto con la salvación viene la sanidad, viene la fe, viene la prosperidad, la justificación y tantos beneficios que Dios nos ha dado. La fe es un regalo, ¿es un don? Sí, es un don. Amén. Mirado como un regalo, sí. Gloria a Dios. Mari. Yo les voy pasando ahí el micrófono para que pregunten ellas también, porque si no... Yo he visto mucho, pastora, que hay muchas personas que conocen la palabra, ¿no? Te dan vuelta con la palabra, pero no tienen frutos, ¿no? Y no tienen fe. ¿Tiene que ver también qué comunión tiene con el Padre? Sí, es un todo, amada de Dios. De partida, el tener fe o el moverte en la fe, una de las cosas que la fe va a hacer, o uno pienso que de los primeros frutos que la fe va a manifestar, es tu comunión con Dios. Porque la fe se aferra a la palabra, la fe está firmemente persuadida en la palabra, la fe está convencida de lo que la palabra dice, y la palabra habla. Hoy día nosotros somos hijos de Dios. San Juan 12:1, a todos los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, hoy día somos herederos. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Esto nos lleva a tener una entrada libre, como dice el libro de Hebreos. Puedo entrar osada y confiadamente ante la presencia del Padre, y esto me lleva a un resultado que es comunión con Dios. Un cristiano que no tiene comunión con Dios, no ha conocido mucho. La comunión con Dios, el poder estar entrelazados con Dios. De hecho, comunión es una palabra que se divide en dos: unión, común. O sea, Dios nos ha dado este regalo de tener una unión común con Él, de poder estar en comunión con Él, de poder hablar con Él, de poder escuchar, como digo yo, el tic-tac del corazón de Él, escuchar lo que Él tiene y quiere para nosotros, entendiendo también que hay una voluntad, como dice la Biblia, que es revelada, que es la palabra, y hay una voluntad no revelada, que cuando yo lo enseño y siempre digo, esa voluntad no revelada de Dios es como el rema, es como una palabra específica que Dios tiene para un momento específico, una situación específica. ¿Cómo obtenemos eso? A través de la comunión. ¿Qué me lleva a tener comunión? Cuando estoy fundamentado en la fe. O sea, si digo que tengo fe, la fe me va a llevar automáticamente a tener una comunión plena con Dios. Claro, y una confianza, es una seguridad de que lo que estoy hablando con Él está escuchándome, ¿no? Eso creo que le cuesta mucho al cristiano, de saber que es amado y que va a ser escuchado, ¿no? Y eso, una fe plena es cuando sabes que Dios te escucha y que Dios te va a contestar y que Dios te va a respaldar, ¿no? Exactamente, y de hecho ahí podemos ir nuevamente a la palabra que está en Salmo y en Primera de Pedro, que dice que los oídos de Dios están atentos al clamor y a la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Y vuelvo a repetir para los que están escuchando, Dios no hace acepción de personas, es un regalo para todos, solamente hay que recibirlo. Entonces, Dios escucha, por supuesto, y la fe me va a llevar a estar firmemente persuadida de que Dios está escuchando el clamor, está escuchando lo que estoy hablándole. A Dios no hay que hablarle con palabras rebuscadas, Dios no está buscando que uno le suelte flores por la boca. Dios solamente está leyendo tu corazón, Él está escuchando tu clamor. Podemos hablar con Él como un hijo habla con un padre, y Él nos va a responder como un padre habla con un hijo. Amén. Bien, y qué importante es cuando se establece qué cambio hay, ¿no? de
de nuestra mirada a Dios, que empezamos a tener esa confianza que nos lleva a sincerarnos, ¿no? Sincerarnos con el Señor y poder tener una relación, que hablamos siempre de esa relación, que por tanto tiempo, por la religión, nunca la pudimos encontrar. Y cuando empezamos a decir, oh, puedo tener una relación con Dios, hoy soy apto, estoy calificado ahí para poder ir a papá, ¿no? Y cómo cambia esto. Yo creo que es ahí donde la fe se posiciona en el lugar que tiene que tener. Porque todos tenemos la misma medida de fe. Mire, cuando se habla en Romanos 12:3 que dice que Dios nos impartió una medida de su fe, es la misma medida de fe para todos. Es lo mismo que cuando se habla, y eso a veces está enseñado muy mal, al cristiano se le ha enseñado, al creyente se le ha enseñado, por ejemplo, que la salvación es por grados, que la fe es por grado. Mientras más años lleves, mientras más instituto bíblico tengas, más fe vas a tener, o más fe va a ir aumentando. O sea, la fe que Dios nos da es única, total e integral. Ahora, distinto es, como dice Romanos 10:17, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo siempre la parafraseo un poquito y la agrego. Yo digo, o sea, no es que la agregue, sino que en el original se traduce así. La fe viene por oír, o la fe viene a manifestación. La fe que ya tenemos, dada, impartida por Dios, viene a manifestación por oír y oír y oír la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos, los creyentes, una impartición de la medida de fe de Dios, la misma. Ahora el punto es, ¿cómo yo llevo mi vida de fe? ¿Cómo yo estoy educándome en la fe? ¿Qué tiempo yo tengo de comunión con la palabra, que es el corazón y la voluntad revelada de Dios? ¿Qué tiempo estoy yo teniendo de comunión con Dios Padre a través de la oración, de poder hablar y Él me escucha, pero también guardo silencio y le escucho a Él? Porque eso es bíblico. Porque muchos dirán, pero Dios habla, sí, tal vez no te va a hablar en forma audible, pero Él te habla a través del Espíritu, Él te habla a través de la palabra. Entonces, el punto es, ¿todos tenemos la misma medida de fe? Sí, todo creyente recibe la misma impartición. Ahora el punto es que algunos saben esto, otros no lo saben, y como no lo saben, no saben qué hacer, no saben cómo desarrollarla, no saben cómo traer la manifestación. Pero solamente es estar fundamentados en la palabra. La medida es la misma para todos. Bien, porque se habla mucho esto, ¿no? Dice, no, porque aquel tiene más fe, vos tenés más fe que yo, dice, no, tenemos la misma medida. El tema está que desde qué lugar uno, qué parámetro puede decir, bueno, aquel está más elevado que yo en la fe, y ahí está explicado, ¿no? De todo, volvemos siempre a la palabra, ¿no? Siempre a la palabra, que es lo que nos direcciona, nos guía. Si no nos alineamos ahí, imposible, ¿no? ¿Algo que quieres preguntar más, Su, ahí? Vamos. Sí, me gustaría preguntarle algo que me viene ahora, ¿no?, rondando en los pensamientos, algo que había leído que siempre me llamó la atención, cómo Jesús, cuando seleccionó a los discípulos, a los apóstoles, dice que en un momento él se había acercado a Pedro y Pedro estaba ahí pescando, no había pescado nada. En un momento Jesús utilizó la barca y bueno, hubo un acercamiento con Pedro, y en un momento después Jesús le dijo, sígueme, y Pedro dejándolo todo, y así pasó con otros discípulos, ¿no? Por ejemplo, el recaudador de impuestos, que en un momento también Jesús se le acercó y dijo, ven. Solamente ese fue el llamado, ven, y dejándolo todo. A mí realmente me impresiona mucho eso de dejándolo todo, y la pregunta ¿es la fe que los movió y dejándolo todo y los siguió a Jesús? ¿Qué pasó en ellos? Mire, aquí tenemos dos respuestas que son importantes aclarar. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, porque Pedro le dice primero, si eres tú, da la orden para que yo vaya. Y Jesús le dice, sí, soy yo, ven. Entonces Pedro comienza moviéndose en la fe, ojo, la fe en la palabra que Jesús dio. Sí, soy yo, ven. Pedro comenzó a moverse en esa palabra, fe en la palabra de Jesús. Comenzó, dice, a dar unos pasos. A veces desmerecemos a Pedro, pero Pedro caminó sobre el agua. Luego Pedro lo que cometió el error de mirar las circunstancias, de decir, wow, estoy parado en el mar, estoy caminando sobre el agua. Comenzó a mirar las circunstancias, tal vez los vientos, tal vez la noche, y comenzó a poner los ojos, en vez de seguir poniéndolos en la palabra de Jesucristo, la palabra que Él le había dado de ven, que es lo que va a alimentar la fe. Pedro cambia su mirada a lo circunstancial, y es ahí donde dice la palabra que comienza a hundirse. Lo segundo,
debemos recordar que en el tiempo en que Jesucristo estaba acá en la tierra, en su ministerio terrenal, en este mismo acontecer, recordemos que los discípulos, porque esto lo hablan los evangelios, aún no eran nuevas criaturas. Todavía no había una salvación disponible porque Jesucristo no había pasado por la cruz del Calvario. Cuando Jesús pasa por la cruz, se hace manifiesta, ¿cierto?, la obra consumada, la salvación, la impartición de fe, que es lo que estamos hablando. Cuando sucede esto de Pedro caminando sobre el agua bajo la palabra de Jesús, Pedro comienza haciéndolo en la fe por la palabra que Jesús lanzó. Pero recordemos que ellos aún no eran nuevas, ellos aún no eran sanos, ellos no tenían impartida la medida de fe. Entonces, por eso también hay un pasaje en los evangelios que los discípulos le dicen, pero Señor, aumentanos la fe. Y también se ha enseñado mal y mal utilizado, se ha llevado al cristiano a que le ore al Señor, a que le pida al Señor, aumentanos la fe. El asunto no es auméntame la fe, Señor. Dios ya nos impartió una medida de su fe. El asunto es yo, a través de conocer la palabra, voy comenzando a través de la palabra a erradicar la incredulidad, la duda y la vacilación que pueda haber en mí por los pensamientos no renovados. O sea, nosotros si nos ponemos en el escenario de Pedro en ese momento, al escenario de hoy, wow, nosotros tenemos hay una diferencia muy grande porque ellos estaban antes de la cruz, nosotros estamos después de la cruz. Ellos no eran hijos, nosotros hoy sí. Ellos no eran salvos, nosotros hoy sí. Hablando de los 4 evangelios, porque de hecho en adelante ya la obra está consumada. Pero en ese momento ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Entonces, claro, Pedro se mueve al comenzar en fe, de acuerdo a lo que Jesús lanzó. Ven, pero como ellos no tenían impartida la medida de fe, a Pedro les fue fácil mirar las circunstancias y comenzar a hundirse. O sea que nosotros deberíamos caminar el río de la Plata y el río Paraná y el río... Claro, porque ya tenemos la fe de Cristo, ya tenemos y estamos alimentándonos en la palabra, ¿no? Y cuando uno dice es ahí realmente donde uno puede tener ese, porque tampoco estamos haciendo un balance, pero decir... Es todo en base a la palabra. Cuanto yo más me alimento de la palabra, y obviamente siempre el Espíritu Santo está en el lugar que tiene que tener juntamente, ¿no? Pero eso es lo que va a edificar realmente nuestra postura en la fe. Es ese vivir en la fe que nos va a llevar a que por más viento o marea que venga, no nos saque de esa posición, ¿no? Es muy importante. ¿Querías agregar algo más, Mari? Yo tengo un tema, yo soy de usar mucho la palabra en 2 Corintios 4:18, ¿no? Que dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve permanece. Esa es mi palabra que uso cada día, ¿no? Y la que me lleva a ver milagros, la que me lleva a obtener cosas que quizás en este tiempo no se obtiene. Pero las personas cuando le querés enseñar, ¿no? Y a veces te dicen, la pregunta es, ¿fe y positivismo es lo mismo? Te dicen que eso es ser positiva. Yo no lo llamo a ser positiva, yo lo llamo a que Dios me dice, no mires, hija mía, lo que está sucediendo, porque esa no es la verdad. La verdad, voy hablando contra una enfermedad, por ejemplo. La verdad es que el médico te dijo que tenés un cáncer, la verdad es esto, la verdad. Pero Dios dice que fuimos sanados. Entonces uno tiene que elegir a quién creer. Y uno debe decidir creer a Dios. Entonces las personas a veces confunden entre la fe y el positivismo. ¿Cómo hablarle a las personas qué es positivismo y qué es fe? Para las personas que le cuesta creer ¿no? Sí. La fe y el positivismo no tienen nada que ver. O sea, cuando hablamos de positivismo estamos hablando tal vez de una sensación, una emoción humana, el ser positivo. Hay personas más positivas que otras más negativas que otras. Pero el positivismo no tiene nada que ver con la fe. La fe es única, la fe es un don, es un regalo de Dios que se nos ha impartido para poder caminar en esta tierra natural, porque aún estamos en esta tierra mientras Cristo aún no viene por su iglesia, para movernos en lo natural, pero moviéndonos en lo sobrenatural. Entonces, fe y positivismo no tienen nada que ver.
Yo siempre le digo a la gente, o sea, si Dios quisiera que te movieras solo en el positivismo o solo en lo natural, ¿para qué nos da lo sobrenatural? El reino de Dios es sobrenatural, Dios es sobrenatural. La fe te eleva a moverte en lo sobrenatural. La fe te va a llevar a tener frutos consecuentes a lo que tú estás creyendo. La fe siempre va a hablar lo que la palabra dice. El ejemplo que dábamos, puede haber un diagnóstico médico y es real. El positivismo es como, no, sí, hay un diagnóstico médico, todo va a estar bien, pero eso no alcanza, no logra resultados. Tal vez te puede mantener una mente tranquila por un rato, pero la fe te eleva, la fe te dice no. O sea, hay un diagnóstico médico, pero Dios dice que por la herida, por la llaga en que suyo ya soy sana. La fe permanece en eso. También la fe tiene que ver con creer, y creer tiene como definición abrazar, agarrarse de algo, no soltar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, la fe, que es creer, la fe se agarra de la palabra, la abraza, no la suelta. La fe permanece en ella, y es muy distinto al positivismo. Yo siempre digo, o sea, la fe no niega las realidades naturales, porque también se mal enseñan que dice, si estás en fe, no tienes que hablar cosas negativas. Ahora, ojo, no estoy hablando de estar hablando un discurso negativo, pero por ejemplo, el mismo contexto, si hay un diagnóstico médico, yo voy a decir, ¿sabes qué? El doctor me dijo que tenía un cáncer. La fe no niega esa realidad natural, lo que la fe hace es elevarse. Sí, sabes que el doctor dijo que tenía un cáncer radical, pero Dios ha dicho que he sido sana, y yo lo creo, y me aferro a esa verdad, y ese va a ser lo que mi boca habla. Creí, por lo cual hablé. Entonces, fe y positivismo no tienen nada que ver. Y me gustaría acotar algo que también, para fundamentar algo que Roxana mencionó y que es súper importante, porque fe es una palabra chiquitita, pero encierra mucho, contiene mucho, y es algo sobrenatural. Yo sé que a la gente de estarse preguntando, pero yo trato de moverme en fe. ¿Cómo moverme en fe? Vuelvo al versículo Romanos 10:17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando el versículo habla de la palabra de Dios, entendemos que la Biblia habla, cuando se refiere a la palabra, tiene dos definiciones: logos, que es la palabra escrita, y rema, que es la palabra revelada, palabra que viene por revelación. Logo es la Biblia, todo lo que leemos es logo, palabra escrita. Voy adquiriendo conocimiento, voy adquiriendo el corazón de Dios para mi vida. Pero el rema, la palabra rema, es una revelación específica que viene en un momento específico de Dios para mi vida. Los ojos se me abren, el corazón se me abre. Entonces, cuando Romanos 10:17, y este es como súper importante, dice, la fe viene a manifestación por oír y oír. La palabra dice viene a manifestación, o la fe viene por oír y oír el rema. O sea, hay muchos cristianos que pueden conocerse la Biblia de principio a fin, pero no se mueven en fe, porque hay solamente un conocimiento mental, es solamente un saber mental. La fe es algo sobrenatural, y la fe va a venir cuando comienza a haber revelación de Dios en mi vida. Por ejemplo, cuando yo tengo la revelación, Dios ha suplido todas, pero todas mis necesidades, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, puede venir la aflicción económica, puede venir tal vez situaciones adversas, pero la fe a través de la palabra que se me ha sido revelada, yo voy a permanecer en esta verdad. ¿Qué hace que me mueva en la fe de Dios? La revelación de la palabra en mi vida por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a lo que hablábamos a media conversación: comunión con Dios. La revelación va a venir cuando tú tienes comunión con Dios. Yo puedo tener logos, yo puedo tener palabras, pero la revelación va a venir por el Espíritu Santo. Mientras más comunión tengo con Dios, a través de la oración, de lectura bíblica, Dios comienza a revelar, a traer revelación. Revelación es quitar ese velo que me tapaba los ojitos y no me dejaba ver. Ahora comienzo a ver, ahora comienzo a conocer genuinamente, ahora tengo un conocimiento genuino. La Biblia habla de epignosis, un conocimiento real, o sea, no me lo contaron, yo lo sé porque el Espíritu me lo ha revelado. De ahí nadie me va a mover. Bien, la verdad que estamos acá escuchando, pero el tiempo se nos ha ido así, ¡sax! Más con todos los inconvenientes que tuvimos al comienzo, mil perdones ahí, pero bueno, sabemos que la tecnología y las cuestiones, pero me encantaría que pueda 2 minutos, pastora, 2 minutos para aquel que hoy está escuchando, que no conoce la palabra, que no conoce todo esto que hemos hablado hoy. ¿Qué podría dejar para ese oyente que nos está siguiendo en esta tarde? ¿A través de palabra o oración, Roxana? Como usted sienta en el corazón, no tengo problema, son 2 minutitos, es rapidito, pero lo que sienta en el corazón.
Bueno, a todo aquel que está escuchando, yo lo invito a que se acerque a Dios, que se acerque a Cristo. Cristo no es religión, Cristo es una relación. Y en Él van a encontrar todo lo que necesita el ser humano. Sé que para la mente humana es difícil entenderlo, es difícil comprenderlo, porque la mente funciona con lógica y razón. Pero es una invitación, es un regalo. Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, que todos puedan disfrutar de lo que Él tiene. Si estás en aflicción, si estás con problemas, si no sabes qué hacer, acércate a Cristo, recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador. Es un cambio de vida, no es religiosidad, es un cambio de vida, pero radical, que te va a cambiar todo, desde adentro hacia afuera. Así que los invito a que puedan acercarse a Cristo y a caminar en esta preciosa fe, este regalo de Dios para nosotros en estos tiempos tan difíciles. Amén, amén. Gracias, pastora. Gracias, un gusto, realmente un placer tenerla. No va a ser la primera, creo que vamos a tener otra, ¿no? Amén. Otra posibilidad, sin problemas de audio por ahí. Como que siempre los tenemos al principio, Rosana, no sé qué nos pasa. Sí, ¿qué nos pasa, Sara? Ya nos ha pasado, ¿no? Pero es normal, la tecnología. Real. Muchísimas gracias. Realmente una bendición tenerla con nosotros. Las abrazamos de acá. Sí, un abrazo fuerte hasta Chile. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos todos han ustedes. acompañado en esta tarde. Tenemos ya cerrando el programa. Decirles a cada uno de los que ha estado, a los que vayan a encontrarse con el programa, porque sabemos de que queda tanto en la página de Facebook de la radio como también en Sin Fronteras ni Condiciones. Lo pueden encontrar luego en el YouTube de Sin Fronteras ni Condiciones, y compártanlo, recompartan toda esta palabra, todo esto que ha quedado muy pero muy sustancioso, edificante, acerca de la fe. Así que nosotros nos vamos a volver a encontrar cuando... El próximo miércoles. Estamos todos los miércoles a las 18 horas. Así que están todos invitados, y traigan amigos, traigan sus familias, todo. Compartan y pongan. Compartan y me gusta. Exacto, comentarios, y estamos en FM 105.1 de San Miguel, que también hemos acompañado junto con ellos esta tarde. Así que nos vemos el próximo miércoles. Yoshi, gracias por estar ahí acompañando, y sigan llevando adelante este programa ustedes también, porque es para crecer en palabras que nos edifican y construyen para nuestra vida, ¿no? Así que hasta el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. MQR, más que una radio.